empiezo a hacer la grabación. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta sesión que inicia las jornadas que desde la organización Cultivando Género nos hemos propuesto para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Una fecha que, como ustedes saben, es emblemática en el movimiento de las mujeres y que tiene como propósito visibilizar muchas de las condiciones de desigualdad aún no resueltas, pero también lo que en su momento esté marcando una agenda importante para ser atendidas por toda la sociedad, por los gobiernos, por los centros escolares, por los centros laborales, por las familias, ¿no? Y eso nos permite seguir generando una agenda que sea atendida en las prioridades que esté marcando el momento histórico que nos esté tocando vivir. Y justamente en ese contexto, pues le damos la bienvenida y agradecemos de una manera muy importante a la licenciada Ana María Ruiz Esparza, que haya sido tan generosa en darnos esta oportunidad de escucharla con toda la expertise que ella tiene para aprovechar los resultados que el Censo de Población y Vivienda ha generado recientemente y que además pues es muy importante analizar, ¿no? Porque es un instrumento que son herramientas que nos permiten conocer la realidad que tenemos las mujeres en cada uno de nuestros territorios. Y justamente así es como hemos denominado su intervención: territorio, población y mujeres, que en el contexto de Aguascalientes pues nos toca justamente involucrarnos de manera activa. Entonces, bueno, pues les presento a la licenciada Ana María Ruiz Esparza. Ella es licenciada en Medios Masivos de Comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cursó 2 diplomados en formación de directivos, empoderamiento político y gobierno, gestión y políticas públicas en el CIDE. En 1989 a 2020 desempeñó varios cargos en el INEGI. A ver, permítanme, ya sí, ¿sí? En el INEGI, y siendo el más importante como directora regional, donde por 3 años tuvo bajo su dirección a las coordinaciones estatales de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Antes de ser directora, se desempeñó 20 años como coordinadora estatal del INEGI, con la que, bueno, hicimos muchas personas durante todo ese tiempo proyectos que tuvieron un impacto muy importante en nuestro territorio. Por eso no podíamos pensar a una persona más idónea para que nos involucrara en los resultados del censo. Los conocimientos y experiencias obtenidas, primero como coordinadora estatal y después como directora regional, le permitieron poder ver estadísticamente Aguascalientes desde lo local y en el contexto regional y nacional. Y actualmente, pues ella se encuentra desarrollando proyectos personales y de consultoría en materia de información y cursando una maestría en alta dirección. Entonces, pues, sin más, les dejamos con la exposición, con la presentación de la licenciada Ana María Ruiz Esparza. Bienvenida y nuevamente muy agradecidas por el honor de esta presentación. Muchas gracias, Wina. Bueno, pues buenas tardes a todas. Qué padre que por este medio, y siendo en este momento tan poquitas, nos podemos hasta, si estuviéramos en una sala que nos lo permitiera, el hecho de que no hubiera pandemia y estuviéramos en una sala, pues ya nos hubiéramos dado un buen abrazo, ya nos hubiéramos dado un buen apretón de manos. Me da mucho gusto saludar a Magda, a Michelle, a Gaby. Vi que estaba conectada a Jacaranda, por alguna situación se salió, pero yo creo que en un ratito regresa y así veremos quiénes se van sumando. Efectivamente, es para mí todo un honor participar en este evento, porque debo decirles que es el primer evento en el que participo después de que tomé yo la determinación de pensionarme del INEGI. Es mi primer participación después de 33 años en el INEGI, que
se dice fácil, pero los trae uno tatuado. Ya el instituto creo que es algo que es parte de mi vida, lo voy a llevar siempre, siempre conmigo. Y pues obviamente eso me condiciona a seguir hablando de números. No sé por cuánto tiempo o si por toda mi vida, pero por lo pronto vamos a seguir hablando un poquito de datos, de números y en particular vamos a hablar de Aguascalientes. La presentación de lo que vamos a platicar en un primer momento, vamos a hablar un poquito de nuestro territorio, luego vamos a hablar un poquito de la población y luego vamos a hablar un poco más acerca de las mujeres inmersas en esta población. Y vamos a cerrar con un poquito sobre el tema de la seguridad. Ese es un extra que no lo trae el título, pero que es muy importante para que tengamos un contexto muy claro en dónde nos estamos moviendo las mujeres de Aguascalientes. Sí son temas de población, pero son temas también de algunas encuestas, temas de algunos otros ejercicios que hace el instituto, pero que son necesarios en este momento. Yo soy una convencida que para poderle dar su justo valor a cualquier evento, lo primero que tenemos que hacer es contextualizarlo. Y eso es lo que yo intento hacer en este momento, darles un poquito de contexto. Yo solo hice una pequeña selección de información, pero hay un mundo de información. Podemos ver a la mujer en el ámbito que lo queramos ver. En este momento nos vamos a centrar en la población y territorio. Sin embargo, en cualquier momento podemos hablar de la mujer en el ámbito económico, en el ámbito agropecuario, en el ámbito que ustedes quieran, porque información hay mucha y muy vasta. Yo creo que en ese sentido no batallamos ya por información. Lo que ahora nos hace falta es sistematizarla, tenerla toda reunida para cuando vamos a tomar una decisión, tenerla muy a la mano. Voy a compartir la presentación. Vamos a comenzar. Déjenme ver. Creo que ahí ya la están viendo. Sí, la podemos ver correctamente. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. En esta primer lámina vamos a hablar del territorio de Aguascalientes. ¿Qué hay en el territorio de Aguascalientes? Y es muy importante porque esto nos ayuda a dimensionar. Hagan de cuenta que tenemos una mesa y la mesa tiene una medida que es finita, es decir, tenemos un marco donde caben cosas. Y ahí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un marco que es el estado de Aguascalientes y su interior está dividido en 11 municipios. Dentro de esos 11 municipios, bueno, este marco, que es el territorio de Aguascalientes, son 5,615 kilómetros cuadrados, muy poquito del territorio nacional, menos del 0.5%, o sea, menos de medio punto porcentual es el territorio que tiene Aguascalientes respecto a nuestro país. Tiene, de acuerdo a lo que nos dijo el censo del 2020, tiene 2,022 localidades habitadas. Y es bien interesante ver esto. Dentro de esas localidades, en el estado hay 463,972 viviendas particulares. Fíjense, ya más de 450,000, son muchas viviendas particulares. De esas 463,972, el 83% está habitadas. Si ustedes quieren saber cuántas están deshabitadas y de uso temporal, pues bueno, es el 17%. Hay 1,982 localidades rurales. Grábense ese dato, es muy importante que lo vayamos viendo ahorita, que veamos, estamos hablando del territorio, pero ahorita vamos a hablar más adelante de la población. Tenemos 40 localidades urbanas y dentro de esas localidades urbanas hay 14,274 manzanas. Cuando alguien dice, hablemos de jefes de manzana o de jefas de manzana, pues tendríamos que hablar de 14,274
manzanas o jefas en ese momento. Estos datos nos sirven para eso, para planear. Quienes en algún momento se dedican a hacer proyectos, a realizar actividades con niños, con adultos, con mujeres, con quien ustedes quieran, es muy importante conocer nuestro territorio para dimensionar el tamaño del trabajo que vamos a tener cuando vamos a hacer esas actividades. Estas 40 localidades urbanas, les llamamos así porque tienen 2,500 habitantes o más. De tal manera que hay localidades urbanas que aquí las encontramos como localidad urbana y ustedes cuando las visiten las van a ver ya como un fraccionamiento, porque son localidades que siendo rurales cambiaron de ser una localidad rural y se transformaron en un fraccionamiento, como es parte de lo que ocurre en los fraccionamientos de San Francisco de los Romo, ¿sí? Todo aquello pegado al puertecito, a la Virgen, por aquellos lugares, pues primero eran localidades y de la noche a la mañana se nos convirtieron en fraccionamientos, pero siguen siendo localidades, pero adquieren la categoría de urbanas. Es muy importante este dato, cómo están equipadas las viviendas. Si decimos que tenemos el 83% de las viviendas habitadas, el 61% de las viviendas habitadas tienen internet. ¿Se imaginan qué está pasando con el 40% de viviendas que no tienen internet en estos tiempos de pandemia? Si, por ejemplo, yo tengo internet, pero es de bien mala calidad, yo le decía hace rato a Wina, me preocupa un poco que el internet me haga quedar mal, pero tengo internet. Ahora imagínense con las clases a distancia, con el trabajo a distancia, este 40% de viviendas que no tienen internet. De repente somos insensibles y hablamos como si todo el mundo tuviéramos acceso a los mismos equipos, a los mismos satisfactores, y pues no. Aquí el censo del 2020 nos lo acaba de decir. Hay un 40% de viviendas que no tienen internet. Y luego, eso sí, el 96% de las viviendas, en las viviendas ya hay al menos un celular. Esto es bueno. Esto es bueno también, por ejemplo, para Cultivando Género, que si quiere hacer llegar mensajes o cualquier otra organización o alguien que tenga un negocio, pues la recomendación es utilicen el celular, porque con el celular va a llegar a más lugares, ¿no? El 46% de las viviendas cuenta con computadora. Si ya era un problema el 40% que no tiene internet, ahora súmenle el 54% que no tiene computadora. Y estoy pensando, por ejemplo, en los niños, en los niños que están tomando sus clases a distancia, pues, híjole, quién sabe cómo les esté yendo a ellos. Bueno, esto es la parte del territorio. De una manera muy general, esto es lo que pasa en el territorio. Ahora bien, en ese territorio, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues el censo ya nos dijo que hay 1,425,607 habitantes y que de esos habitantes el 51% somos mujeres y que el 49% son hombres. Que Aguascalientes sigue teniendo una población predominantemente joven, fíjense, tenemos una mediana, quiere decir que la mitad de la población es menor de 27 años, de 27 años hacia abajo. El país tiene una mediana de 30 años, entonces, pues sí hay una gran diferencia. Los habitantes en localidades urbanas, los que vivimos en las ciudades o en estas localidades de 2,500 habitantes o más, somos el 84%. Y aquí era donde yo les decía, grábense el dato de las localidades rurales. ¿Por qué? Porque en 40 localidades estamos el 84% de la población de Aguascalientes. Este fenómeno es muy similar a lo que está pasando en el país. Sin embargo, Aguascalientes es mucho más urbano que muchos otros estados del país. Pero, ¿qué pasa si decimos que en más de 2,000 localidades vive el 16% de la población?
decirlo es sencillo, pero imagínense para hacerles llegar los servicios a ese 16% de población, a más de 2,000, que está en más de 2,000 localidades, hay que llegar hasta allá. Si ya era un problema que las casas no tuvieran internet, que no tuvieran computadora, ahora imagínense llegar a ese 16%. Los problemas se hacen pues mayores, ¿verdad? ¿Cómo crece la población de Aguascalientes? Pues la tasa de crecimiento es del 1.9%, del 1.9, perdón, y esa tasa es superior a cómo crece nuestro país. El promedio de escolaridad es de 10.3 años, y aquí Aguascalientes está pues muy por arriba del país, que es de 9.7. Pero si lo traducimos, entonces estamos hablando de que la población de Aguascalientes en promedio es de tercer semestre de bachillerato. El índice de masculinidad de Aguascalientes pues es de 96 hombres por cada 100 mujeres. Pero hay algo muy importante en este índice de masculinidad, porque entre más jóvenes son los hombres, o más joven es la población, tenemos que son hasta los 19 años, por ejemplo, llegamos a 103 hombres por cada 100 mujeres. Es decir, hasta los 19 años hay más hombres que mujeres. Pero de los 20 años en adelante empieza a descender ese índice hasta llegar a 69 por cada 100 en la edad de 85 años y más. Y aquí es bien importante porque entonces las mujeres, pues vamos siendo más a partir de los 20 años, pero no solo eso, sino que en los últimos años de vida somos más mujeres. Esto significa que el peso de la mujer en Aguascalientes a partir de los 20 años hacia adelante, pues es muy decisivo en las decisiones, en las acciones que se tomen. Y eso como que luego no tenemos mucha conciencia de eso, y es importante saberlo, porque nos vamos con que el índice de masculinidad, pero hay que darle una lectura práctica, ¿verdad? De qué es lo que está pasando. Si tenemos que la población de 65 años y más es el 8.2%, de este 8.2%, la mayor parte son mujeres. ¿Sí? Es algo que nos dice ese índice de masculinidad. Bueno. Más sobre población. La población económicamente activa de Aguascalientes es 63%. Pero hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, porque la población económicamente activa de hombres es el 76.5% y de mujeres el 50.9%. Pero aquí es bien relevante ver cómo subió en 10 años esta tasa de participación de la mujer, pues varios puntos porcentuales, porque en el 2010 era de 36.6. ¿Qué quiere decir? Pues que cada vez más mujeres se están sumando a las actividades económicas. Vamos a ver ahora qué pasó después de este asunto de la pandemia, que nos tocó vivirlo justamente en el 2020 y que lo estamos viviendo en este 2021. Y vamos a tener que ir viendo esta actualización de ese dato con las encuestas de ocupación y empleo. Sin embargo, es muy buen indicador el haber subido en 10 años tantos puntos porcentuales. Y bueno, la población ocupada, de esa población que está disponible para trabajar, de la población económicamente activa, de los hombres, el 58% está ocupado, y de las mujeres el 41%. Del total de la población económicamente activa, el 98% está ocupada, según el censo de población. Pero hay diferenciación entre hombres y mujeres. Los hombres tienen un 17% más de este personal ocupado.
En nuestro estado, el 31% de los hogares tiene jefatura femenina. Y esto es bien importante. Ustedes seguramente ya han hecho estudios y vale la pena seguirlos haciendo, porque cuando estamos buscando aquellos hogares más vulnerables, aquellos hogares con más necesidades, donde se encuentra pues la pobreza, regularmente los encontramos en esos hogares donde la jefa es una mujer. Y entonces es muy importante identificar este 31%, saber dónde están y conocer sus carencias, conocer su modo de vida para, y el censo nos da oportunidad de hacer estos filtros y nos permite analizar más allá esos hogares, pues para enfocar más las acciones que se tomen en un momento dado para la atención de los mismos. También tenemos algo muy importante, que la población de 12 años y más en nuestro estado es de 576,593 personas. ¿Y por qué es importante este dato? Porque cuando hacemos las preguntas de fecundidad, regularmente se hacen a las personas y son a las mujeres de 12 años y más. Y entonces, ya sabiendo el universo, decimos, bueno, pues en promedio, las mujeres de 12 años y más tienen 2.1 hijos nacidos vivos, o han tenido 2.1 hijos nacidos vivos. Y de los hijos nacidos vivos, el 6.2% han fallecido al momento del nacimiento. Entonces, por eso son importantes los cortes de edad. Por ejemplo, déjenme ver, yo traía aquí una anotación. Bueno, ahorita lo encuentro. Pero lo que les quiero decir es que es importante conocer los distintos cortes de edad, sobre todo en las mujeres, porque dependiendo del corte en el que se encuentran, sus necesidades, pues varían, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber esos cortes. Ahorita se los digo. Miren, ya aquí las encontré. Tenemos que de 0 a 14 años, el 26% de las mujeres está en esas edades. De 15 a 34 años es el 34%. De 35 a 59 es el 30%. Y de 60 y más es el 11%. ¿Se acuerdan que cuando veíamos de 65 más dijimos es el 8.2? Bueno, pues aquí de 60 y más es el 11% de mujeres. ¿Por qué son importantes estos cortes? Ya se los decía yo, en función de la edad están las distintas necesidades, pero aquí podemos ver con una claridad muy grande que pues las mujeres de Aguascalientes en su mayoría están, el 64%, fíjense, está entre 15 y 59 años, en una edad muy, muy productiva en todos sentidos. Sí, o sea, ese es lo que luego le llamamos el bono demográfico, ¿verdad? Dices, son edades en las que se produce mucho. Bueno. Ahora vamos a ver en específico a las mujeres. Las mujeres de Aguascalientes son 728,924, según lo que nos dijo el censo. Hay 84 mujeres urbanas de cada 100 de este universo de mujeres. Y 50% de las mujeres son menores de 28 años. Esto significa que la mediana de la población de Aguascalientes, de las mujeres, es de 28 años. Si se fijan, la mediana, cuando hablamos de la población total, era de 27 años, pero en el caso de las mujeres es un añito más. Las mujeres de Aguascalientes están en tercer semestre de bachillerato, lo cual es muy bueno porque ya nos da un promedio. Esto es muy bueno para enfocarnos, vuelvo a lo mismo, cuando vamos a hacer acciones dirigidas a las mujeres de Aguascalientes. No les podemos hablar a todas como si fueran profesionistas, pero tampoco les vamos a hablar a todas como si fueran
de primaria, ¿verdad? O sea, ya podemos hablar con una persona que está estudiando el bachillerato. Ese es el nivel de madurez con el que podemos ya de alguna manera dirigirnos a las mujeres de Aguascalientes. En Aguascalientes, le las pedimos mujeres... perdón, Isabel, si podrías silenciar tu micrófono, por favor. De aquí no tengo manera de silenciarlo. Quizá tú también lo puedes hacer. Ya. Muchas gracias y bienvenida, Isabel. Adelante. Las mujeres que existen en Aguascalientes o las que nacen hoy en día van a vivir en promedio 79 años. Al año nacen en Aguascalientes alrededor de 12,300 mujeres y mueren 3,000. Lo más cercano a lo que es la medición de los abortos son las las defunciones fetales. Y tenemos aquí los que se registran. Ustedes saben que mientras no tengamos todo bien visibilizado, pues es nada más lo que se registre. Pues las defunciones fetales registradas son 387, son alrededor de 400, pongámosle en un año. Al año se casan 6,894 mujeres y se divorcian 3,367. La estadística nos permite ver incluso las mujeres que se casan con un sexo diferente y las que se casan con mujeres, mujeres con mujeres. Todo eso ya lo podemos ver. Ya la estadística es muy rica y nos permite hacer los análisis tan finos como nosotros los queramos ver. Los dos rombitos que ustedes ven ahí en rojo, yo puse en rojo todo aquello que a mí me representaría un foquito rojo. Y precisamente las defunciones fetales las puse en rojo. No sé si son pocas o son muchas, pero creo que si son nada más las que se registran, pues faltan, ¿verdad? Y que se tiene que hacer mucha conciencia, pues para que la estadística llegue a captar todo lo que en realidad sucede con las defunciones fetales. Y el último rombito que tenemos ahí, que es algo que Aguascalientes no ha podido resolver, es la violencia que viven las mujeres. 73 de cada 100 mujeres han vivido un incidente de violencia a lo largo de su vida. Y bueno, con eso nos vamos a la siguiente laminita. Aguascalientes ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, si los ordenáramos de mayor a menor, en donde la mayor cantidad de mujeres han sufrido algún incidente de violencia. Esta gráfica se las quise dejar con los estados de la región donde está Aguascalientes, pues para que veamos cómo Aguascalientes pues es más violento contra sus mujeres que San Luis, que Guanajuato, que Querétaro, pero muy similar a Jalisco. ¿Sí? Ahí vean cómo está Jalisco. Aguascalientes está envuelto por Jalisco y por Zacatecas, ¿verdad? Pues estamos compartiendo colorcito con Jalisco. Aquí también la barrita que ven en color rojo de Aguascalientes, pues es justamente un foquito para llamar la atención, porque aquí estamos hablando del tipo de violencia que han sufrido las mujeres a lo largo de su vida. Y es de llamar mucho la atención, y lo vamos a ver más adelante, que la violencia emocional está fuertísima en Aguascalientes. De hecho, cuando lo vemos por ámbitos, es un tipo de violencia que se ejerce en el ámbito familiar. Y que entonces, pues de ahí, imagínense, si ya emocionalmente nos van condicionando, pues qué va pasando con el resto, ¿no? Aquí vienen todos los tipos de violencia. Para mí, aún y aunque la sexual es muy fuerte, pues en Aguascalientes está dominando la violencia emocional. Miren, aquí está el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia según el ámbito. Y en el ámbito comunitario,
el 47% de las mujeres sufren violencia y lo resalto porque es mucho más alto que en el país y pues más alto, muy parecido a Querétaro, pero todavía más alto que los otros estados de la región. Y lo que yo les comentaba, bueno, en el ámbito familiar, pues tenemos que también sobresale Aguascalientes. Entonces, eh, para quienes son estudiosos de estos temas, creo que debe llamarles mucho la atención qué está pasando en la familia y qué está pasando en la propia comunidad. Bueno, pues aquí lo que vemos, mujeres que han sufrido violencia de pareja, y pues si ya teníamos el cuarto lugar a nivel nacional de las mujeres que han sufrido violencia a lo largo de su vida, pues miren, ocupamos el tercero en el que las parejas violentan a sus parejas, ¿no? A las mujeres. Entonces, solo nos supera el Estado de México y la Ciudad de México y ya seguimos nosotros. El porcentaje de mujeres de 15 años y más por ámbito o tipo de violencia, yo aquí también rescato en color rojo lo que a mi ver en el ámbito comunitario, por ejemplo, la violencia sexual está muy fuerte, por decirlo de alguna manera. En el ámbito familiar, la emocional. Yo vuelvo al tema, creo que hay mucho que hacer al interior de las propias familias. En los otros ámbitos, pues ahí ustedes también lo pueden checar. Y pues no nos quedamos atrás con el tema del ciberacoso. Con el tema del ciberacoso, segundo lugar a nivel nacional, en donde las mujeres de 12 a 59 años han vivido este tipo de acoso. Imagínense, si ya nuestros hijos, yo tengo un hijo de 22 y uno de 19, y si todo el día están en la computadora, en el internet, y lo mismo pasa con las mujeres. Imagínense estos datos ocurriendo en cualquiera de nuestras familias, en cualquiera, porque luego decimos, no, con nosotros no ocurre y pues está ocurriendo, porque los porcentajes ahí estamos hablando de que es un 23%, no es muy bajito el dato, es un dato ya es importante, donde ya es prácticamente 1 de cada 4 mujeres. O sea, es alto. Y bueno, aquí lo que vemos, las mujeres que han experimentado violencia por parte de su pareja, pero que han sufrido un daño físico severo o muy severo. Y entonces otra vez vuelve a destacar Aguascalientes. O sea, no es nada más el número de lo que pasa, sino la cualidad de lo que pasa. Estamos destacando también aquí en porcentaje de el daño severo o muy severo que sufre una mujer cuando es violentada. Y pues esto también llama mucho la atención. Si por un lado tenemos el problema emocional, imagínense cuando hay una agresión física, pues estamos destacando porque es muy fuerte el daño que se origina. Estamos allí con el sexto lugar, ¿verdad? Guanajuato me llamó mucho la atención a lo largo de que estuve viendo estos estudios porque, híjole, es un peligro vivir en Guanajuato, ¿eh? Luego cuando haya que hablar de Guanajuato, creo que es importante ir viendo también los datos de qué está pasando en Guanajuato. Guanajuato y en algunos casos San Luis Potosí. Esta lámina llamó muchísimo mi atención porque dice mujeres que acudieron a alguna instancia médica con algún tipo de lesión según causa de la misma. Aguascalientes, todo lo que les he mostrado en color rojito, pues es que en Aguascalientes sufre mucha violencia a la mujer y que además sufre violencia severa o muy severa y que también es acosada por las redes, por el internet, hay ciberacoso.
Pero luego veo esta lámina y decimos mujeres que fueron a alguna instancia con algún tipo de lesión. Vean cómo sobresale Aguascalientes con el 87% por accidente y cómo sobresale Aguascalientes a la baja con el 8.8% por violencia familiar. Esta lámina no es congruente con todo con lo que ya veníamos viendo. Si Aguascalientes se mostraba más violento que los estados de la región, más violento que el país, resulta en esta lámina que las mujeres cuando van porque traen una lesión, pues la mayor parte es porque se accidentó. Algo está pasando ahí, ¿no? Yo sí les quiero sembrar la duda, porque a mí me llamó mucho la atención. Vean los otros estados que tienen mucho menos violencia, bueno, no mucho menos, pero que tienen menos violencia en contra de sus mujeres. Cómo el dato de mujeres que sufren una lesión es mucho más alto que el de Aguascalientes. Esto creo que es motivo de irle a dar una escarbadita qué está pasando con lo que se reporta por parte de nuestras mujeres, ¿eh? Porque esto es lo que nuestras mujeres están yendo a reportar cuando tienen algún tipo de lesión. Y esta grábensela, porque al ratito vamos a hablar un poquito de los homicidios, de los suicidios, y allí vuelven a surgir cosas raras. Dice, porcentaje de mujeres que acudió a alguna instancia médica a causa de la violencia familiar por parentesco con el agresor. Bueno, pues ya lo sabemos, si veíamos que las mujeres son violentadas por su pareja, pues aquí nada más nos lo viene a confirmar. Y qué triste, porque es muy alto ese porcentaje. Y aquí sí es raramente más bajo que en el país y que en los estados vecinos, que también es motivo de la misma reflexión que yo les hacía en la lámina pasada. Bueno, estos son los homicidios que ocurren en Aguascalientes y en la región. Dejé la región porque quiero que vean cómo los homicidios en Aguascalientes son realmente pocos. Son realmente pocos, pero han ido aumentando. En el año 2019, pues ya había 120 homicidios, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que vamos a ver es los homicidios de mujeres. Si vemos si son 120, pues es menos del 10% de los homicidios son en contra de las mujeres, aunque también son homicidios que han ido incrementándose si lo vemos allí de manera histórica. Entonces tenemos que al año, por así decirlo, son asesinadas 11 mujeres, lo cual dices, pues es relativamente poco. Si ya dijimos que es relativamente poco el número de homicidios que ocurren en su totalidad en el estado. Y es verdad, cuando lo comparamos a nivel nacional y hacemos un índice, el único estado que tiene su índice menor que Aguascalientes es Yucatán. Entonces, en homicidios, digamos, Aguascalientes tiene pocos. Pero a mí me llama mucho la atención. Grábense 120 homicidios y de esos 120 homicidios, 11 son de mujeres. ¿Qué pasa con los feminicidios? En el mismo año, de los 11 homicidios, 5 fueron feminicidios. Es alto. Ahí sí ya, si estamos hablando de un universo de 11 y estamos hablando de 5, estamos hablando poco del 50%, que son feminicidios. Y eso pues llama ya más la atención. Pero ¿qué pasa con los suicidios? Fíjense, contrario a lo que veíamos con los homicidios, en el 2019, por ejemplo, Aguascalientes reporta 120 homicidios, pero tiene 157 suicidios. Esto es un tema de reflexión muy fuerte, porque dices,
sí, pues traemos un indicador que a nivel nacional nos dice que estamos muy bien porque no tenemos tantos homicidios, pero tenemos un indicador que a nivel nacional nos dice que estamos muy mal porque tenemos una gran cantidad de suicidios. Y entonces se voltean los papeles y cuando se hace un indicador por cada 100,000, resulta que Aguascalientes es, si no el segundo, debe ser el segundo más alto del país en lo que se refiere a los suicidios. Pero decíamos, cuando se habla de homicidios, pues eran 11 mujeres, ¿se acuerdan? Y ahora veamos cuántas mujeres son por suicidios. Son 28 mujeres por suicidios. Y yo recuerdo en una plática de hace muchos años que ya teníamos con distintas mujeres que andaban haciendo análisis de este tipo, decíamos, pues es que en Aguascalientes quien hace este tipo de análisis, las asociaciones, las agrupaciones, pues podían ir a pedir hasta el expediente e identificar uno por uno y analizar uno por uno qué está pasando con estos suicidios de mujeres, para identificar si realmente son suicidios. Esa es ahora sí que una duda que yo les quiero también dejar a ustedes a partir de esta presentación. Igual y se tendría que hacer con todos los suicidios para ver qué pasa con el tema de los suicidios realmente en nuestro estado. Pero yo les decía, a ver, somos el estado, uno de los estados que ejerce mayor violencia, con más violencia por ciberacoso. Y tenemos altos índices de daño severo o muy severo. Y luego de repente, pues tenemos pocos homicidios de mujeres, pero luego vuelve cuando decimos, pues sí, tenemos pocos homicidios, pero casi el 50% son feminicidios. Entonces, ya empiezan a llamar mucho la atención estos datos para ver qué realmente es lo que sucede. Y bueno, como yo les decía, déjeme quito aquí que no me deja ver. No, déjeme regreso. Ya vamos a terminar. El tema de la seguridad en Aguascalientes. Todo esto del contexto de lo que les he hablado de las mujeres. Bueno, ¿y en qué contexto de seguridad nos estamos moviendo? Y pues realmente ya no hay a dónde mover para que me deje ver. Texto en el que hay muchas víctimas de delito, y ocurren muchos delitos. Y ustedes van a decir, ¿cuánto es mucho? Pues ahí lo tenemos en la lámina. Miren, por cada 100,000 habitantes hay 31,618 víctimas de delitos. Y ahorita les voy a dar un referente para que vean por qué digo que son muchos. Y por cada 100,000 habitantes ocurren 36,500 delitos. Pero en el país, que es en la lámina, en la parte inferior, ahí dice, en el país por cada 100,000, el número de víctimas es de 28,269. Si ya es alto en el país, en Aguascalientes es más alto. Y el de delitos es de 37,807. Pues ahí andamos parejeando. Pero Aguascalientes siempre está destacando en lo que se refiere a víctimas y a delitos. Algo que llama la atención y que yo les puedo compartir aquí es que la mayor parte de los delitos que se cometen son del fuero común. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, los aguascalentenses están en un ambiente de cierta inseguridad, porque aunque digamos que estamos seguros, cuando se les pregunta, el 64 de cada 100 dice que se siente inseguro en su estado. Y cuando decimos, y bueno, ¿y dónde es donde más te sientes inseguro? Pues me siento más inseguro en el cajero automático. Y entonces, esto es recurrente, ¿eh? O sea, no es que lo digan una vez, o sea,
Lo han dicho una y otra vez, que en los cajeros automáticos, seguramente porque ocurren cosas en los cajeros automáticos, y aquí es donde la autoridad debería estar haciendo ya pues muchas cosas pues para disminuir ese sentimiento o esos hechos que hacen que la gente se siente insegura en los cajeros automáticos. El 70% o 70 de cada 100 percibe, estamos hablando de la población de 18 años y más, 70 de cada 100 percibe a la policía preventiva como corrupta. Solo les puse el de la policía preventiva, pues porque es el más alto, pero tampoco crean que la estatal está muy por debajo. Sin embargo, siempre la más cercana, pues va a ser la que es evaluada más severa. En el 2019 ocurrieron 157 suicidios, de los cuales 28 fueron mujeres, eso ya lo habíamos visto. Y bueno, hay un dato aquí que en los cerezos, en las cárceles, hay 1,248 presos, de los cuales 79 son mujeres. Siempre se ha distinguido que en Aguascalientes hay pocas mujeres en el cerezo de mujeres y que están presos porque se cometieron 1,924 delitos y que el 90% son del fuero común. Fíjense, les voy a platicar una experiencia aquí con este asunto de los delitos del fuero común. Cuando Lorena Martínez era la presidenta municipal en Aguascalientes, ya no me acuerdo en qué año, pero yo era coordinadora estatal. Y entonces nos tocó trabajar con ella. Ella admitió que lo hiciéramos, un análisis sobre el delito en Aguascalientes. Y lo que se hizo fue georreferenciar a partir del parte policíaco, pues lo que ocurría y reportaban los policías. Pues de ese trabajo que se hizo, combinado con algunas estadísticas que genera el INEGI, obtuvimos que Aguascalientes tenía una gran cantidad de delitos, pero adivinen por qué era tan grande esa gran cantidad de delitos. Y creo que persiste, porque lo disminuyeron y volvió a subir, porque se robaban las baterías de los coches. O sea, ese era el mayor delito que se estaba cometiendo en Aguascalientes. Se robaban las baterías de los coches. A partir de que en aquella administración municipal se identifica ese problema, yo recuerdo que se hizo una cierta reglamentación para las chatarreras, porque fíjense, el análisis, como era georreferenciado aquello, permitía ver que en los lugares donde ocurrían más robos de baterías, había una chatarrera. Y luego se identificó pues que era muy sencillo robarse la batería y nada más aventarla, ¿verdad? Y entonces nunca agarraban al que se llevaba la batería. Pero cuando se identifica aquel problema y el municipio hace una reglamentación, fue muy notorio porque Aguascalientes bajó su número de delitos muy claro de un año a otro. ¿Por qué? Porque el ENVIPE se hace de manera, la encuesta de victimización se hace anual. Y entonces el momento que se reglamenta las chatarreras, no sé qué les habrán reglamentado, pero hubo una reglamentación, en consecuencia afectó a quienes robaban las baterías. En aquel entonces, Aguascalientes disminuye el robo de baterías y se va hacia abajo el número de delitos y en consecuencia el número de víctimas. Pero adivinen dónde creció, en Guanajuato, porque luego podemos ver la región y dices, pues se les acabó el trabajo aquí, se fueron a realizarlo al estado vecino. Y bueno, esas son las cosas maravillosas que nos permite ver la información. Yo solo les doy un pequeño panorama. Para mí era importante cerrar con esta parte de la seguridad, pues porque creo que todo al final va envolviendo el tema de las mujeres y es importante saber también en qué contexto de la seguridad nos estamos moviendo.
Pues bueno, esto es todo de mi parte. No sé si tienen algún comentario. Yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias a la licenciada Ana María y no, bueno, pues nos ha dado una revolcada. Así me siento yo con toda la información que hay que procesar, pero además con estas invitaciones, ¿no? A seguir profundizando en lo que ya nos están alertando los datos, ¿no? Que yo creo que, bueno, ahorita las compañeras es probable que quieran participar, ojalá que así sea, pero que de antemano le dan la dimensión a aquellas cosas que muchas percibimos, ¿no? Pero que es una percepción que es congruente totalmente con la información y hubo un momento en el que he de confesar que me sentí como medio agobiada porque esta diferencia entre la identificación de los tipos de violencia, ¿no? De saber, hay una importante presencia de la violencia psicológica al interior de los hogares y que no se registre a través de los mecanismos que se supone que tenemos, ¿no? Para que, pues eso, sean atendidas. Híjole, pues ahí hay un montón de sospechosismo que yo sí estoy empezando a generar. Entonces, bueno, muchas gracias. Quisiéramos escuchar a quienes nos están acompañando. Alguien quisiera un comentario, una reflexión que nos ayudara a aprovechar la generosidad de Ana María para que ella también nos hiciera algún comentario. Y bueno, de aquí, mientras alguien se anima, levanta la mano, aquí está Magda Barranco con un comentario que dice, de acuerdo con los datos brindados por Ana María, me llama la atención que se tiene un alto porcentaje de violencia emocional. Ay, mira, Silela, no creas que fue el comentario que fue muy simbrador hacia las mujeres de Aguascalientes y por otro lado el número de matrimonios presentados se tiene casi un 50% de divorcios, según entendí. Me pregunto si esos divorcios fueron promovidos por las mujeres o los hombres. Muchas gracias. Y bueno, Isabel quiere hacer una participación. Muchas gracias, Isabel. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Qué gusto verte siempre. Gracias. Cuando entré tenía el nieto aquí, así que perdón por el ruido y un poco la distracción. Bueno, yo quería plantearle que, bueno, yo muchos años estuve trabajando, casi 28 años, en la Ciudad de México, en los servicios de salud. Y ahí yo observé cómo estas mujeres que llegaban golpeadas al hospital, y por procedimiento tienes que hacer el certificado de lesiones, pero cuando ya le tocaba ir a levantar su acta, no querían. Tenían un miedo tremendo a denunciar a su pareja o a que se quedaran sin el sostén familiar. Cuando estuve trabajando en la Procuraduría también del Estado de Zacatecas, dando cursos de género, violencia de género, era el mismo procedimiento. Los ministeriales dicen, vienen las mujeres muy golpeadas, vamos por el esposo, lo traemos aquí, y en cuanto queremos ya proceder contra él, ellas no ratifican la denuncia o ya no quieren, ¿verdad?, que les haga nada a la pareja. Y bueno, el comentario es que solamente querían asustarlo. Entonces, muchas de nuestras estadísticas se modifican por estas cosas, ¿no? No hay una, como decía muy bien Ana María, no hay esta correlación, ¿no? Hay tanta porcentaje de violencia, pero ya cuando hay las denuncias o cuando ves el tipo de lesiones, no corresponde. Entonces, me parece muy interesante el trabajo de Ana María, la felicito. Y bueno, me gustaría preguntarle si hacen publicaciones, si hay información accesible precisamente a quienes estamos trabajando estas temáticas desde esta mirada de género.
¿Sería cuánto? Muchas gracias, Isabel, por tus comentarios. Y Ana María, no sé si quieras hacer algunos mientras haya alguna otra persona que se anime a hacerlo de viva voz, si quieres, para que no se vayan acumulando tantas. Sí, sí, cómo no. Bueno, Magda, te llamaba la atención el tema de los matrimonios y los divorcios. Y también te debo decir que precisamente en estos últimos años, como que varios de los divorcios que se dieron tuvieron que ver con la modificación de la ley. En esto, que estaban muchos como atorados y salieron por este divorcio express. No quiere decir que el 50% ya se esté divorciando, no. Esos son los asuntos que tenemos que ver en distintos años, ver la tendencia para tener más claridad, porque si no nos vamos con esa idea. Y no hay años atípicos, porque luego hay modificaciones legales que originan esto, pero justamente el censo de población nos da un dato de situación conyugal. Y ahí sí podemos ver lo que está pasando, pues porque estamos hablando de lo que ocurrió en el 2010 y lo que está ocurriendo en el 2020, o sea, ya acumulamos 10 años. Y sí, sí hay una disminución en el tema de los casados. Por ejemplo, en el 2010 teníamos que de la población de 12 años y más, porque ese es el corte, los casados eran 46% y en el 2020 ya solo el 40%. O sea, hay una disminución del 6%, que es muy alta, o sea, es alta. Los solteros permanecen con su 36% y decimos, ¿y a dónde se nos fue entonces el 6% que nos anda por aquí faltando? Bueno, pues aumentó el número de viudos, aumentó el número de separados, o sea, aquí es donde está la mayor cantidad, no se divorcian, se separan, ya sea de manera legal o no legal, aquí están incluidos todos, perdón, todos los que no se divorcian de manera legal, perdón, son los que se separan. Imagínense, teníamos que separados en el 2010 teníamos 2.6% y en el 2020 creció a 3.9%. ¿Qué quiere decir? Pues que se están incrementando aquellos que nada más dicen, ah, bueno, pues ya cada quien por su lado y no hace ningún trámite de tipo legal. Y los divorciados también aumentaron del 1.9% al 3%, más de un punto porcentual. Entonces creo que esto te puede ayudar un poco a tener un panorama más claro y a que yo no te confunda con esos datos del número de los divorciados. Isabel, mira, ahora que yo estoy de este lado, del lado de los usuarios de la información, pues me he metido más para esta presentación, por ejemplo, a la página del INEGI. Es muy amigable, muy, bueno, es muy amigable, tal vez porque yo tengo algún conocimiento previo que me permite navegar en lo que ando yo buscando. Pero es un mundo de información que ya está allí. De hecho, hay muchas aplicaciones que te permiten hacer tus propios cálculos donde lo único que tienes que estar es eligiendo la variable y luego ya te vas a la consulta. Sí, al ser un mundo de información, pues también se complica. La página del INEGI siempre ha sido complicada por eso, porque es un mundo. Y en ese mundo a veces andamos perdidos. Yo misma, te lo confieso, y luego andaba media perdida porque hay algunos apartados que te dan información muy somera, pero hay otros apartados que ya te llevan a la información de detalle, que es la que luego la que estamos buscando. Pero en efecto, allí si tú, por ejemplo, buscas el tema con el buscador, le buscas violencia, te va a arrojar una buena cantidad de apartados donde puedes ver el tema de violencia. Y hay desde consultas a detalle a partir de los microdatos, que son hojas de Excel como con datos muy específicos, hasta presentaciones que algunas que se han hecho por parte de las autoridades del instituto cuando dan a conocer los temas. Es decir,
Vas desde lo más específico hasta lo más general si quieres, o desde lo más crudo a lo más acabado. Sí hay bastante información. El chiste es nada más meterse y navegarle un buen rato para conocer la página. Y mira, no batalles, que aquí en el estado hay especialistas que su función es darnos apoyo a los usuarios. Y para eso está la coordinación estatal del INEGI en Aguascalientes. Son muy eficientes. Lo digo yo que yo estuve mucho tiempo allí. Son muy eficientes, con una gran actitud de servicio y creo que vale la pena acercarse siempre con ellos. Bueno, Wina como usuaria también te lo podrá decir si vale o no la pena acercarse a la coordinación estatal. Para mí es lo mejor, porque ahí te manejan toda la información del estado al nivel de detalle que te haga falta. Ya le hice su comercial a la coordinación estatal. Porque además lo merece, por supuesto que lo merece. Y bueno, aquí nos sugieren si se puede quitar la presentación, quizá para tener ya otra Sí, cómo no. visión, ¿no? Y que nos permita continuar el diálogo si es que ustedes consideran que hay algún otro comentario que quieran hacer. Y por supuesto que lo merece. Yo también reiteraría esa invitación de usar, ¿no? De hacer valer ese derecho que tenemos a la información y además saber que, bueno, pues son recursos públicos lo que hay ahí, que además con el paso del tiempo se ha ido pues también promoviendo el uso de la tecnología, se pueden hacer georreferenciaciones. O sea, en realidad creo que también como sociedad civil nos hace falta acercarnos a esta información que nos permita incidir de una manera más contundente en lo que hacemos, ¿no? Y bueno, particularmente en este tema que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres. Quisiera preguntarle si hay alguna otra persona que quisiera hacer alguna pregunta o comentario, alguna felicitación, algún saludo a su familia, no es cierto, pero quisiera hacer algún comentario, ¿no? Okay, pues yo creo que seguramente se quedaron muy pensativas. Si nadie más quiere Porque, participar, a mí sí me gustaría por dos favor, cosas. adelante. Primero, Ajá. bueno, tengo una pregunta o una inquietud, pero pues sí, antes quisiera felicitar a Ana María porque pues yo como trabajadora del INEGI, en efecto, veo datos, veo números, pero cuando los escucho de ella, los veo con otra perspectiva que me emociona tanto. Digo, wow, toda esa información está en el INEGI. Hace falta muchas Ana Marías para que nos retroalimenten por ahí con toda la riqueza que tenemos en el instituto. Te felicito, Ana María, siempre has sido una elocuente expositora. Me encanta siempre escucharte en el tema que sea, porque aun cuando hablas de números, esos números para mí siempre contigo tienen otra connotación. Les pones caras, les pones imágenes y ya me da todo un contexto de información que tengo a la mano, pero que necesito escucharlo de ti. Muchas gracias por eso. Y quisiera hacer otro comentario. Tengo otra inquietud sobre este porcentaje de violencia en Aguascalientes. Yo quisiera saber si crees tú que de alguna manera la religión tenga algo que ver en el sentido de que la violencia emocional sea tan alta en Aguascalientes. ¿En qué sentido? Pues que muchas veces las religiones, llámese católica, evangélica, la que cada quien profese, muy respetable, pero de alguna manera como que ven a la figura del hombre como la autoridad y ponen a veces el rol de la mujer como la sumisa. ¿Tú crees que eso tenga algo que ver? Porque pues Aguascalientes se caracteriza por un alto índice ahora sí que de religiones o de gente religiosa. Fíjate que yo no he analizado desde ese punto de vista. Me llama la atención tu reflexión y vale la pena hacer un pequeño análisis. Ya me lo estoy imaginando. O sea, el censo de población obviamente nos da el dato de las religiones y los porcentajes. Sí sé que ha venido disminuyendo el porcentaje de católicos en el país y obviamente también en el estado. Ha habido disminuciones,
pero me gustaría ver, y lo voy a hacer, y te lo prometo que te lo comparto, voy a ordenar de mayor a menor los porcentajes de habitantes con religión X y lo voy a relacionar con los lugares que ocupan en esta cuestión, sin que eso signifique que sea determinante, simplemente para ver si encontramos alguna relación. Lo voy a hacer, no lo he hecho, pero me llama la atención y creo que vale la pena hacerlo. Además es un análisis muy, muy rápido, o sea, muy, muy sencillo y pues ahora sí que pues para quitarnos la curiosidad, ¿no? Te lo comparto. Y muchas gracias por tu felicitación, Magda. Me gusta mucho lo que comentas. Wow, pues Gracias. qué cosas se pueden hacer con la información. ¿Alguien más que quisiera hacer otro comentario? Isabel, ¿quieres hacer, verdad, un comentario? Bueno, a mí me gustaría Por un poco favor. reflexionar sobre esta última pregunta, porque ciertamente en los análisis antropológicos hemos observado que las religiones tienen mucho que ver, ¿no?, con el control social. Y por supuesto que lo podemos comprobar con con la última reforma que se acaba de hacer en el Congreso local de Aguascalientes, cuando se aprueba una ley, ¿verdad?, que definitivamente es en contra de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y que además se aprueba también la creación de la Secretaría de la Familia, no de las familias. Entonces ahí vemos algunos datos que nos hacen reflexionar sobre esta problemática, ¿no? Cómo todo este control social puede ir desde la mirada de la religión, ¿no? Yo estuve platicando con algunas diputadas, estuve con una diputada que se apellida Banda, con Margarita Gallegos, son de diferentes partidos, aparte del PAN, que sabíamos que por indicaciones, porque así se los mandata su partido, iban a votar a favor, pero el otro grupo que digamos podía hacer la diferencia, no. Y defiende a capa y espada la diputada Banda porque dice que Dios, ¿verdad? Que Dios, la palabra de Dios y que es la vida, en fin, hace una serie de argumentaciones. Lo mismo observé con otras diputadas. Entonces veo que permea mucho esta ideología, ¿verdad? Hasta en estos contextos, ¿no? De las legislaturas que no debería, pero sin embargo están presentes. Entonces, cuando hablamos de una cultura de violencia, considero que también permea este asunto religioso. Nos da vergüenza, algunos consideran, porque hay algunos artículos en la misma, en la misma Biblia y en otros documentos religiosos, en donde se aprobaba la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que culturalmente también es aprobada esta mirada, estas visiones, ¿no? Y bueno, por eso también los índices tan grandes de violencia. Y que seguramente abonan al tema del suicidio, ¿no? Porque si desde pequeño, de pequeña te están violentando, no nada más físicamente, sino desde el punto de vista emocional, pues dices como, ¿para qué vivir, no? Entonces yo creo que por ahí puede ser una ruta de reflexión, de análisis y de investigación. Gracias, sería cuanto. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Y bueno, pues seguimos invitando a participar a alguien que quiera hacerlo, ya sea a través de viva voz o a través del chat. Y bueno, si no es así, seguramente esta oportunidad se puede repetir más adelante con información que nos permita profundizar en aspectos quizá concretos, ¿no? Porque como podemos darnos cuenta, hay que hacer uso de la información que nos permita
incluso comprender, ¿no? De una manera mucho más detallada qué es aquello que estamos atendiendo, que luego a veces parece que está como diluido, como algo muy abstracto, ¿no? Que sabemos que siempre estamos intentando contribuir de manera positiva, pero que quizá perdemos la dimensión específica del esfuerzo que se necesita, o donde de manera muy concreta podría ser eh, mucho más importante, mucho más útil. Entonces, bueno, a mí me deja eso. Y bueno, invitaríamos a Ana María que nos hiciera como un comentario final de todo este ejercicio, pues ya prácticamente para agradecerle infinitamente su generosidad, su presencia y pues ha sido un maravilloso iniciar estas actividades de conmemoración del 8 de marzo de Cultivando Género a partir de su presencia. Muchas gracias, Ana María, por todo. Sí, muchas gracias. Y miren, a manera de cierre, yo quisiera decirles que tenemos tanto por hacer. Hace algunos años, cuando Wina trabajaba en el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, tuvimos la oportunidad de hacer una presentación en la reunión esta que se hace de estadísticas de género por parte del INEGI. Fuimos como invitadas porque una ponente muy importante canceló y se abrió el huequito y pues por ahí nos colamos nosotros. Y en aquella ocasión hicimos una presentación distinta porque hablábamos distinta pero parecida. Ahora hablamos mucho de violencia, en aquella ocasión hablábamos de en dónde se encontraban las mujeres de acuerdo a sus cortes de edad. Y nos enfocábamos mucho en las mujeres de 14 años y más, en dónde estaban en aquel momento. Y veíamos muchas cosas, pues que muchas estaban siendo inactivas, otras eran activas, pero con puestos de subordinación, que no habíamos tenido hasta el día de hoy una gobernadora mujer, que en aquel entonces, híjole, hoy hay mucho camino recorrido y mucha ganancia, porque tampoco había muchas legisladoras y tampoco había habido muchas mujeres presidentas municipales. Y lo que veíamos en aquel entonces y que sigue prevaleciendo es que en el ámbito de la justicia es donde más mujeres había, pero pues haciendo el trabajo duro, el que hacen las secretarias de acuerdos o de actas y las actuarias, pero los puestos de los jueces, pues ocupados generalmente por hombres, pero donde se arrastra el lápiz, donde se hace el trabajo técnico, donde tienes que demostrar que realmente sabes, pues ahí es donde están los caballitos de batalla que somos nosotras. Pero todo esto que nosotros presentábamos en aquel entonces y que me costó mucho trabajo en aquel entonces obtener la información de un lado y otro para hacer aquella presentación. Una de las grandes conclusiones a las que yo llegaba y que es vigente el día de hoy es que nos sigue haciendo falta. Yo no sé si Cultivando Género lo quiera hacer o alguna otra organización o quién, pero nos hace falta una instancia donde se vaya almacenando toda esta información ya trabajada y que otras instancias tengan acceso a la misma, es decir, un espacio donde todos ponemos y todos tomamos para que trabajos de análisis ya hechos sobre mujeres con niveles muy altos de profundidad o no tan profundos, pero sepamos que hay un repositorio donde está esa información, porque es una realidad que cuando vamos a presentar un tema, pues andamos en distintos sitios buscando de aquí y de allá, pero en muchas ocasiones
hay cosas ya trabajadas que pudieran estar en un lugar de decir, a ver, aquella presentación que hizo Ana María en tal fecha, aquí está. Aquella que hizo Isabel en tal fecha, aquí está. La que hizo Gaby, aquí está. De tal manera que no partamos cada que vamos a hacer un análisis o que vamos a emprender un proyecto que tiene que ver con mujeres y que necesitamos el contexto y necesitamos el diagnóstico, pues que digamos, yo sé dónde está toda la información que tiene que ver. Yo me refiero al de las mujeres de Aguascalientes, porque el campo en el que más nos movemos es el de Aguascalientes y yo quisiera tener ese espacio y por eso le digo a Wina, pues a lo mejor ustedes lo quieren iniciar y creo que sería algo muy valioso para todas nosotras, que en algún momento trabajamos algo sobre el tema y que pues queremos seguir aportando nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, para mí esa es una de las grandes conclusiones. Sí hay mucha información, mucha, pero como dijo Magda, a veces la información hay que hacerla hablar y la manera de hacerla hablar es poniéndola en una gráfica, poniéndola en un cuadro, poniéndola en un enunciado que se entienda, ¿verdad? Y o a veces poniéndole un colorcito al dato que no nos parece o al que sí nos parece. A veces lo único que necesitamos es eso. Pero si alguien ya lo hizo, pues oigan, pues pongámoslo en un sitio donde todos sepamos que allí hay información que en algún momento dado nos va a ser de utilidad para este tipo de análisis. Yo quiero agradecerles a todas su atención. Me agradó mucho esta charla. Debo decirles que es la primera vez, lo decía al inicio, que yo presento desde fuera del INEGI. Me siento muy cómoda, muy contenta de haberlo hecho con ustedes. Y en efecto, Wina, en la medida de lo posible, vamos a seguir participando y enriqueciendo estos espacios con lo que podamos, con lo que tengamos y que sea de utilidad para todas. Pues les agradezco mucho y yo sigo a sus órdenes. Muchas gracias a todas por su apoyo, por su presencia. Y yo creo que sí vamos a tomar en cuenta esta invitación de generar un centro de documentación local, ¿no? Que nos permita además ir llevando hasta un registro histórico de nuestros propios hallazgos, porque también al paso del tiempo justamente nos vamos dando cuenta cómo pues estos análisis vamos avanzándolos, superándolos, a veces vamos como de manera muy dispersa, ¿no? Por no contar con una estrategia como esta que acabas de proponer tan pertinente, y seguramente pues para eso también te vamos a seguir buscando. Y pues nada, muchísimas gracias por todo, a todas, por su esfuerzo, por su presencia, porque además sabemos que viernes en la tarde a veces es difícil, pero además queremos recordarles, como lo hicimos al inicio de esta sesión, que la vamos a compartir a través de las redes sociales de Cultivando Género y estaremos notificándoles para que nos ayuden a difundir esta sesión, que como ustedes acaban de presenciar, pues es necesario que la escuchen y que la vean mucho más personas para que nos vayamos apropiando de este análisis que Ana María nos acaba de ofrecer. Muchísimas gracias a todas por su apoyo, su participación, y un gusto saludarlas, Ana María, nuestro agradecimiento más sincero por esta charla. Gracias a ustedes.